parece lo Pero mismo. está muy bueno porque con solo lo que hemos hablado anteriormente ya hemos entendido, bueno, al menos yo he entendido muchas cosas y que incluso por la parte visual, ¿verdad? Entra mucha información. Solo Exactamente. eso puede ser un factor. Entonces, creo que, bueno, Factor. toda la información ha sido, y esta, me Y imagino también. también puede ser un mecanismo muy importante porque hay que entender que la alimentación es una preocupación muy grande para el padre. Para los padres es una preocupación muy, no come, no, y vos, no sé si ustedes lo hacen, pero cuando les dicen no come, yo le digo, bueno, a ver, ¿qué come? Y de repente te encontrás que come más que vos. Lo que pasa es que no come lo que por ahí el padre quiere que coma, fruta, verdura, distinta, por ahí come fruta pero come dos, o come verduras y come tres o cuatro, y el papá eso les dice no come. Entonces, bueno, hay muchas, como así te encontrás al que realmente es selectivo, que no come más que cosas específicas. He tenido niños que solamente comían, por ejemplo, comidas procesadas porque no podían tragar. Y eso es otro componente que se tiene que tener en la alimentación, la parte orofacial y la parte práctica de praxis, que bueno, es algo que tenemos que mirar muchísimo. Bueno, entonces hoy vamos a mirar el gusto y el olfato, que son dos sistemas que van muy unidos, que van como juntos, ¿sí? Y que más allá de que las vías son distintas, pero el procesamiento de la información van muy juntos y cuando están reactivos, por lo general los reactivos son los dos. O el reactivo es el olfato que impide que el gusto tenga la experiencia sensorial. ¿Me siguen lo que les digo? Por ejemplo, les acercan una naranja y el solo olor de la naranja ya evita que ese niño quiera probarlo. Entonces no le permite tener acceso al gusto. Entonces, vamos a ir con el sistema gustativo. El gusto de los alimentos y la interpretación de los distintos matices de los sabores se ven influenciados de manera directa por la percepción olfativa, que es lo que les acabo de explicar. O sea, siempre que tenga una reacción química a la nariz, va a tener una reacción también en el sentido del gusto. ¿Por qué? Porque puede ser que te dé ganas de probarlo o puede ser que te dé ganas de rechazarlo y evitarlo. Y por eso uno tiene que ser muy cuidadoso cuando tienen esta cantidad de niños que son selectivos, que a mi modo de ver, y si me permiten ustedes que les ponga ahí una polémica y si quieren los discutimos, la gran cantidad de niños que hoy son selectivos tiene que ver con una cuestión de aprendizaje, de cómo se les enseña a comer y de esto que tiene que ver que desde muy chiquitos se les dice qué quieres comer cuando el niño no puede tener elección de comida cuando es chiquito. Tiene que comer, ¿sí? Entonces, muchos de los niños que tienen problemas de alimentación selectiva tiene que ver con esto, en que en realidad se ponen muy desafiantes, muy oposicionistas por esta libertad que se les da para el aprendizaje de la alimentación, porque un niño tan pequeño todavía no tiene posibilidades psicológicas de estructura y de otra cosa para poder hacer elección de comida, porque todavía no hubo un proceso de que, por ejemplo, a los 6 años diga, no, a mí me gusta esto, ¿sí? Entonces, mucho de eso, como también está aquel que es hiperreactivo olfativo o hiperreactivo gustativo y que no tiene, pero son los menos. Lo que sí también hay es mucha niños con problemas orofaciales, ¿sí? Que tienen que ver con las praxis. Y eso se ve, saben mucho que con esto de que se les da, ¿cómo se le llama esto? Yo a veces que no me acuerdo los nombres, pero es esto de amamantarlos hasta muy tarde en el desarrollo, o sea, madurativamente, por ahí los siguen amamantando hasta los 3, 4 o 5 años. El otro día leía a una nena que la amamantó la madre hasta los 9 años y que bueno, provoca toda una desregulación y un problema bastante serio con respecto a la alimentación. Sí, sí, 9 años y estaba chupando la teta, chica, es terrible, ¿no? No digan que no.
Aparte todo lo que tiene que ver con el apego, la independencia, la conformación de la autorregulación y qué sé yo, es terrible, yo no sé, porque sé que hay un movimiento de esto para amamantar, pero tiene un periodo de tiempo. El periodo de tiempo para amamantarnos son de 6 a 12 meses, ya está, después ya está, el niño le quiere de otras cosas. ¿Por qué? Porque si no, no logra tener energías. Y la leche materna, los primeros 6 meses le da los nutrientes, después ya está, necesita otras cosas. Los movimientos del bolo alimenticio en la boca hacen que se estimule receptores. Ustedes saben que el gusto es el único que no tiene receptores neuronales. O sea que no hay allí un procesamiento de información de ningún tipo, no hay receptores neuronales, son receptores epiteliales. El procesamiento de información del gusto se da a nivel central. Hacen que se estimulen receptores de distintas regiones de la lengua y junto con los movimientos de glutorio se genera un flujo aéreo retronasal que aporta información olfativa complementaria. Por lo tanto, el gusto y el olfato van así, uniditos. ¿Sí? ¿Eh? También existen receptores específicos que aportan sensibilidad somatoestésica, térmica, táctil, sinestésica, propioceptiva, así como sensibilidad trigeminal química. Por lo tanto, podemos pensar también que aparte del gusto y el olfato que pueden estar reactivos, también pueden tener problemas para deglutir, para masticar, para tragar y para hacer todas las praxis orales ese niño. Yo he tenido muchísimos chicos que tienen problemas de praxis oral y las fonos tienen muchos problemas los niños para a veces colocar la lengua o colocar los labios para decir una letra. ¿Sí? Ayer fue muy interesante la fono que trabaja conmigo, que ya hizo el grupo de estudio este que están haciendo ustedes, que ahora está trabajando algunos aspectos de evaluación conmigo. Tenía una nena que no podía sacar L. Y si ustedes digan L, digan L, ¿dónde ponen la lengua? Si dicen L. En el paladar. En el paladar. Arriba, arriba. Sí, pero arriba, L. Bueno, ella no podía hacer que esa lengua se fuera hacia arriba. Entonces lo que hizo fue trabajar el sistema postural, ¿sí? Con ella, llevándola hacia atrás para que la lengua subiera cuando la cabeza hacía esto con una pelota y en un trabajo en la hamaca y qué sé yo, para trabajar en conjunto con toda la que tiene que ver con las praxis y los ajustes posturales. Y la nena hizo L. Así, lo que le llevó a ella, hacía como 2 meses que estaba trabajando, y hicimos una sesión juntas y la nena sacó L. Así que imagínense cómo las vías se complementan a nivel del sistema nervioso central, lo importante que es el trabajo que hacemos. Por eso es tan importante entender, ¿sí?, que el gusto y el olfato también tienen sensaciones térmicas y orofaciales. Es un sentido plurisensorial. No entendí algo que dijiste. Sí. Porque el gusto, me dijiste, no tiene receptores neuronales. No. ¿Y cómo interpreta? A nivel central. Receptores. Tiene receptores epiteliales. Bien, Tiene perfecto. receptores, por supuesto, pero la interpretación se hace a nivel central. Es un sentido plurisensorial, se integran las sensaciones gustativas, olfativas y somatoestésicas. Toda esta información se interpreta de manera inconsciente como una sola imagen sensorial debido a su presencia simultánea cuando el alimento se encuentra en la boca. O sea, ustedes no pueden separar, cuando tengo el alimento en la boca, no lo pueden separar del olfato y no lo pueden separar de las sensaciones sinestésicas y las sensaciones térmicas y las sensaciones táctiles. ¿Alguna de ustedes tuvo coronavirus? ¿Ninguna tuvo coronavirus? ¿Son todas re sanitas? Bien, qué suerte. Bueno, yo tuve coronavirus y lo que perdí fue el gusto y el olfato. Cuando comía, lo único que sentía era lo térmico, calor, frío.
porque la vía que no estaba afectada era la vía somoestésica. La vía del gusto y del olfato estaban anuladas por el bicho este, por el coronavirus. Entonces ahí me di cuenta, ¿sí? Cómo el alimento, ¿sí? Tiene que ver con el gusto y el olfato de tal manera para poder disfrutarlo y sentir el placer. Porque el ponerse una comida en la boca y solamente tener la sensación somestésica es espantoso. Porque uno no sabe que estás comiendo, es como estar comiendo un cacho de plástico que da igual. Lía, un aporte ahí, muchos de los niños cuando ellos no quieren comer, bueno, en la escuela hay un programa de alimentación, ¿verdad? Para dificultades de deglución estamos TF, TO y TL, bueno, las fonos, ¿verdad? Que aquí son terapeutas del lenguaje. Y entre la indagación que se hace es que si tiene resfríos constantes y ellas examinan pues todo lo que ellas, ¿verdad? Ven acá con el estetoscopio y todo. Pero algo que me parece curioso es que cuando ellos están siempre muy congestionados, obvio que están las vías también respiratorias como cerradas y se va el paladar. Igual le pasa a uno cuando está resfriado o algo que no, que se le quita el apetito, no hay ganas de comer porque nada sabe. Sí, sí, exactamente eso. Entonces, ¿cuál es la importancia del gusto? Que radica en el hecho de que permite al individuo seleccionar el alimento según sus deseos y a menudo según las necesidades metabólicas de los tejidos en cuanto a determinadas sustancias nutritivas. Hay determinados momentos en que uno dice, tengo ganas de comerme algo dulce. Y es porque necesita energía, no solamente porque da como necesidad, sino que el cuerpo necesita energía y la energía se saca del azúcar, ¿sí? Cuando se metaboliza el azúcar. Uno se puede comer en lugar de un chocolate una fruta y eso nos va a aportar lo que necesitamos del azúcar para que nuestro sistema nervioso deje de pedirnos azúcar. ¿Está bien? Entonces, hay momentos en que uno lo hace a partir de la sensación placentera, pero también tiene que ver con, igual que el hambre-saciedad, o sea, o la sensación de sed. Uno, cuando tiene sensación de sed, es cuando va a ir a tomar agua, ¿sí? Entonces, esa sensación va a tener que ver mucho también con el tema de las elecciones que se hacen a nivel de la comida. Entonces, anatómicamente tenemos los labios, las encías, los dientes, el paladar, la úvula, el trígono retromolar, la amígdala, la lengua, la mucosa bucal y el piso de la boca. Todo eso va a conformar la anatomía del gusto. La lengua tiene músculos intrínsecos que son el vertical lingual, el longitudinal inferior, el superior y el transverso. Entonces, si tiene músculos, ¿qué tiene? Propiocepción. Doctores. Sí, señora, por eso es somestésica la sensación que hay, ¿está bien? Entonces, ¿qué tiene? Un control y una coordinación, como todo Sí. músculo, ¿no es cierto? A nivel superior, ¿para qué? Recién les decía, poner la lengua donde tengo que ponerlo, por eso hay niños que tienen problemas de dislalias, ¿sí? Porque no saben dónde poner la lengua para poder decir determinada palabra. ¿Ok? Y eso tiene que ver con las sensaciones propioceptivas o somestésicas ¿por qué? Porque igual que cualquiera de las otras partes del cuerpo, tiene un mapa sensorial. ¿Se acuerdan los mapas sensoriales somatotópicos? Bueno, la lengua tiene mapa somatotópico, que va a estar en ese homúnculo de Penfield, que fíjense que la lengua tiene una importante cantidad de corteza a servicio de ella. Por lo tanto, muchas veces, cuando uno trabaja en equipo con niños que tienen problemas del lenguaje, cómo estamos impactando también en toda la parte de la lengua y de la parte oral cuando trabajamos percepción sensorial.
¿Me siguen? Ni hablar que cuando trabajamos praxis, incluso nosotras trabajamos praxis, soplar, chupar, como una cuestión práctica y de juego para que después lo haga la fono y lo use para el lenguaje. ¿Me siguen? Y tiene músculos extrínsecos, el iogloso, el estilogloso, el geniogloso y el patogloso, que son los músculos de la lengua, que van a hacer que la lengua pueda estar en determinadas partes para que podamos hablar sí como nosotros hablamos, ¿sí? ¿Ok? ¿Cuáles son los receptores gustativos? Están distribuidos en toda la lengua. También existen zonas extralinguales en las que podemos encontrar sensibilidad gustativa, como en la epiglotis, el paladar y las paredes de la faringe. La unidad funcional es el botón gustativo. Siempre en el adulto hay un número aproximado de 5.000 incrustados en el tejido estratificado, ausente en la zona central del dorso de la lengua. O sea, en el medio de la lengua aparentemente no hay un gusto determinado, sino que hay una combinación de todos los gustos, que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Porque las partes de la lengua tiene como un mapa para los gustos. Dulce, salado, amargo, y que tiene que ver con que es muy interesante, la naturaleza es maravillosa. Es muy interesante cómo, por ejemplo, el dulce está en la punta de la lengua, pero el amargo está atrás. ¿Para qué? Como una conducta defensiva, para que aquello que es amargo, que generalmente estaba relacionado con lo que está descompuesto o podrido, se pueda regurgitar y tirar. ¿Me siguen? Es súper interesante. Y esto es un acto que hacen muchos los niños que tienen esta regurgitación ante el asco. Cuando hacen cuando activan el reflejo de arcadas, el reflejo de arcada a nivel del tronco encefálico, ¿sí? Por una cuestión que tiene que ver mucho con una conducta del simpático. Sí. ¿Estamos? Entonces activan esa parte para poder rechazarla. En el niño son más numerosas, siempre en el niño va a haber más, porque hasta que se especializan los receptores y que después dejan, ya esa especialización deja de estar, es que el niño tiene que ir probando. Porque el niño prueba la leche materna cuando nace, pero después no tiene ningún otro gusto. Después cuando empieza a probar el yogur natural, le da otro gusto y ahí se activan otras partes, otra experiencia sensorial. Después empieza un sinfín de experiencias sensoriales con la comida, que es lo que hace que este niño vaya activando sus receptores. Una vez que esos receptores empiezan a tener la experiencia sensorial, posteriormente pueden seleccionar qué es lo que me da placer y qué es lo que no me da placer. ¿Y dónde lo voy a guardar eso? En el hipocampo. Exacto, en el hipocampo, para después volver a traerlo cuando me vuelven a poner en la cara así el mismo alimento, ¿sí? A través del poro gustativo, las sustancias disueltas en la saliva entran en contacto con las células receptoras. Hay de 4 tipos, la de tipo 1, que son delgadas y densas, la de tipo 2, la de tipo 3, bueno, ahí tienen todas las tipos. Las células de 2 y 3 tipos son las encargadas de la transmisión sensorial, aunque serían las de tipo 3 las que realmente establecen sinapsis con las fibras nerviosas. Y ahí las tienen. Este es el botón gustativo, ¿lo ven? Y acá tienen las fibras que van a ir a conformar, van a ir a hacer sinapsis con el nervio. Entonces, las células son epiteliales. Esperen que voy a dejar entrar a Jessica. Se modifican y cumplen la función de receptores que se agrupan en las papilas gustativas. Este Power no lo tienen, así que si le quieren sacar foto o lo copian o después lo ven. El recambio de estas células receptoras, ¿ustedes sabían que el gusto es el único que cada 10 días se renueva?
¿no? Las células se renuevan cada Las 10 células epiteliales se renuevan cada 10 días, igual que la del olfato. Por lo tanto, no hay tanta memoria. Lo que hay es la memoria de lo que me produjo. ¿Me entienden la diferencia? Por eso yo siempre digo, guarda cuando dan y enseñan a comer a los niños. Porque por ahí yo no me acuerdo mucho el gusto de este caramelo, porque esa célula epitelial se renovó, se mueren y se renuevan a los 10 días. Pero sí tengo el recuerdo de que me gustó o no me gustó. Y de esta manera, o pasa que vos decís, sí, yo me acuerdo que me gusta, pero lo voy a probar, por si acaso, a ver qué pasa. Y resulta que te gusta. ¿Sí? Entonces es súper interesante esto de cómo se renuevan cada 10 días. ¿Por qué? Porque esto nos da mucha posibilidad de tratamiento. Lía, pero la vista también no cumple un papel ahí importante. Sí, claro, la vista sí cumple un papel súper importante. En la selectividad alimentaria, Sí, muy importante, mucho. ¿Sí? sí, sí. Pero realmente, por eso yo siempre digo, cuando los niños están aprendiendo a comer, hay que ver cómo se les enseña. ¿Me siguen lo Claro. que les digo? Porque uno a veces, el niño, obviamente el niño va a, si hay un gusto, por ejemplo, vos le das el puré de zapallo y calabaza, y zanahoria, pero al nene la zanahoria no le gusta. Entonces dijiste, ay, no le gusta el puré de zapallo y zanahoria. No, pero hay que seguir probando. Y no hay que llevar tanto la voluntad del niño hasta la supremacía, donde él decide, no puede decidir porque todavía está experimentando y como está experimentando, necesita, y les estoy dando acá la respuesta, cada 10 días esos epitelios se volaron. Entonces puede ser que ese nene otra vez después no le guste, bueno, dale calabaza sola. Sacarle la zanahoria, y si rechaza la calabaza, dale la zanahoria y probá con otra verdura. O sea, uno tiene que darle experiencias sensoriales. Si el nene le sacan la calabaza y la zanahoria porque la madre interpretó que todo le disgustó y ve algo naranja posteriormente otra vez, no lo va a querer. ¿Me siguen? Distinto, Sí, por sí. supuesto, es aquel niño que es autista. Y el niño autista lo hace por una cuestión de selectividad visual. Sí, inclusive a los adultos también nos pasa. Sí, sí. En los Comemos adultos con la nos vista. pasa. Comemos mucho con la vista. Muchísimo Yo con la soy vista. una. Caro parece Yo que soy también. una. Sí, sí, Uy, yo comemos soy mucho igualita. con la vista. Sí. Y vos decís, ay, que esto me desagrada, ay, no, pero, y lo mirás y vos decís, pero lo probaste, no, no lo probaste. O sea, no podés, tal vez si te pusieran una venda en los ojos y te hicieran probar, ahí sí estaríamos hablando realmente de alimentación. ¿Sí? Alimentación nutritiva, sacar la vista y que me den de comer. Porque ahí sí estaría involucrado estos dos sentidos, el gusto y el olfato. ¿Sí? Bien. Por eso les digo que es tan importante esta información, porque uno puede seguir insistiendo con un niño. Hay tipos de papilas. Las papilas caliciformes, que son las de mayor tamaño y las más especializadas, se localizan en la parte posterior de la lengua, formado en una B lingual en un número variable entre 7 a 12. El número de botones gustativos depende de la edad, presentando alrededor de 270 en el recién nacido y descendiendo aproximadamente al centenar en individuos mayores de 75. Dichos botones se localizan en la cripta o surcos que forman las papilas, principalmente en la cara interna, que son la parte de atrás. Las papilas foliadas se organizan en pliegues paralelos dispuestos verticalmente en los bordes laterales a las laterales de la lengua, por delante del pilar amigdalino anterior. También varían con la edad, siendo rudimentarias en el adulto,
mientras en el recién nacido el niño son más evidentes. Por eso es tan importante tener esto presente cuando están trabajando con niños pequeños y niños, porque son los que van al tener la experiencia, después van a seleccionar. El adulto ya selecciona porque ya es adulto, ya somos adultos, ya está. Pero el niño es un campo abierto, así como es un campo abierto en lo que tiene que ver con lo vestibular, lo proprioceptivo, lo postural, también lo tiene que ver con esto, con el gusto y el olfato de la misma manera. ¿Está bien? Entonces requiere de mucha experiencia sensorial que le va a permitir que a determinada edad, 4 o 5 años, tener cierta preferencia, no selectividad, preferencia en los alimentos. ¿Está? Hay alimentos que son más atractivos y hay alimentos que son menos atractivos, ¿sí? Y que tienen mucho que ver con cada uno del que le da de comer. Porque yo tengo papás que te dicen, yo una hamburguesa no le doy ni loco, y otros que lo viven hamburguesa, o sea. Y el niño, hay niños que dicen, no, hamburguesa no, qué asco, y nunca la probaron, porque el padre no se la da, pero cuando el padre habla de la hamburguesa, dice, no, qué asco. Entonces, por imitación, hacen lo mismo. Las papilas fungiformes se distribuyen fundamentalmente en la punta, en los bordes laterales de la lengua, constan de 3 a 12 botones. Yo quiero que tengan en cuenta la de la parte posterior tiene de 7 a 12 botones gustativos. La de la punta tiene 3 a 12, o sea, es un poco inferior, que se abren en la cima de dichas papilas. Las filiformes son formaciones cónicas que cubren aproximadamente los 2/3 anteriores del dorso de la lengua y generalmente no contienen botones gustativos. Y ahí los tienen. Estas son las califormes, que son las de la parte posterior, las foliadas, las fuliformes y las fungiformes. Así está conformada nuestra lengua, porque son células epiteliales, acuérdense, son papilas que tienen botones gustativos. Las papilas tienen botones gustativos y tienen distintas formas. La forma es lo que cambia. ¿Ven que son formas distintas? Esas formas son los que van a tener la recepción de las sensaciones del gusto. Tienen esa forma para recepcionar la química de los gustos. Entonces, se han identificado al menos 13 posibles receptores distintos. 13. ¿Sí? Receptores de sodio, potasio, cloruro, adenosina, inosina, sabor dulce, sabor amargo, de glutamato y de hidrogeniones. Estos receptores se han agrupado en 4 categorías, pero tengan en cuenta que esas 4 categorías tienen más, ¿sí? Tenemos el agrio, el salado, el dulce y el amargo. Y actualmente se ha puesto otro, que ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿cuál es la topografía de esas sensaciones gustativas? De la lengua, en la punta está el dulce. Por eso uno tiende a sacar la punta para probar, ¿sí? Los bordes laterales son los salados y el ácido, en su mitad anterior y posterior respectivamente. El sabor amargo se detecta en el tercio posterior de la lengua por la razón que yo les acabo de explicar. La zona central del dorso de la lengua presenta poca sensibilidad gustativa. En el centro de la lengua se localiza el umami, así se llama. Digamos la traducción, porque es un término en japonés, la traducción es sabroso y es una combinación de todos. ¿Sí? Entonces, se ha determinado que esta sería la topografía de la sensación del gusto en nosotros los seres humanos. El amargo atrás, el ácido, el agrio en los laterales en la parte posterior, el salado en los laterales en la parte anterior, el dulce en la punta y en el medio umami, que sería como una combinación de todos ellos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si el niño toca esta con la punta de la lengua, algo amargo, no va a tener la sensación. ¿Me siguen?
necesita introducirse la comida en la boca para poder sentir la sensación amarga. Si toca lo salado, no va a ir. La saliva va a llevar hacia la lengua atrás ese gusto salado porque la sal se disuelve. Entonces es una reacción química. ¿Me entienden? Pero en la punta va a estar siempre el dulce. Entonces, si ustedes quieren estimular, ¿por qué gusto van a empezar? Por el dulce. Claro, por el dulce, que es la que sí o sí va a percibir. ¿Me siguen? Yo no estoy entrenada ni nada en SOS y esos programas. Además, porque tú dijiste en una clase, ya no me acuerdo si fue la de propiocepción, que además pues teníamos una predisposición filogenética a reconocer el sabor dulce porque se asocia con la leche materna y con el reconocimiento de ese sabor. Exacto. Entonces, esto es muy Y que para importante. algunos niños nos contabas que para algunos niños en intervención les ponían como miel o goticas de miel para que fuera más atractivo el sabor a Sí. comer. Se le pone mucho la miel, se le agrega mucho miel para que puedan tener, por esta razón. Entonces es muy importante que las que trabajan con selectividad alimentaria puedan, por ejemplo, si no quiere comerse una manzana, le pongan un dulce. ¿Está? Algo dulce, para que pueda empezar a probarlo. Entonces, una vez que pasó estas zonas, ya se introduce más allá. Pero que no sea amargo de tal manera que genere un rechazo. ¿Sí? Entonces, es muy importante que entendamos esta topografía que tiene la lengua. ¿Sí? Si ustedes imprimieron esto en blanco y negro, traten de por lo menos ponerle, ¿sí? Acá amargo, acá ácido o agrio, y acá el color que le mete, porque la topografía de la lengua es muy importante para el tratamiento. Entonces, cada botón suele responder a uno solo de los 4 sabores. Primarios cuando la concentración de la sustancia es baja, mientras que ese botón es capaz de estimularse con 2 o 3 o incluso los 4 sabores primarios si la concentración de la sustancia es suficientemente alta. Y ahí es donde aparece este sabor nuevo de umami, donde tenemos que tener la sensación sabrosa para poder comerla. Se hablaría de sensibilidades preferenciales en distintas áreas de la lengua. El estímulo se percibe en todas partes, pero una variación cuantitativa de dicha sensibilidad. Si a mí que me gusta, por ejemplo, lo ácido, todo lo ácido es una preferencia. Yo, por mi preferencia ácida, voy a resaltar el gusto ácido de esa cantidad de sabores que están en mi boca. ¿Me siguen? Al que le gusta, por ejemplo, y me gusta mucho el chocolate, pero el chocolate amargo. El chocolate con leche no me gusta tanto, que es más dulce. Ahora, el que le gusta el dulce va a buscar el sabor dulce sobre los otros gustos. ¿Me siguen? Por eso es tan importante hacer que una buena anamnesis de lo que le gusta al niño. Fortaleza, chicas. Lía, pero también está relacionado con lo que se comió la mamá durante el embarazo, ¿o no? ¿Hay alguna relación? ¿Por qué? Es una pregunta, realmente es algo que siempre me generó muchas dudas, si de algunas preferencias del niño tenían que ver con lo que comía la mamá durante el embarazo. A ver, déjame pensar en el desarrollo embrionario. Si el desarrollo embrionario se va conformando las distintas estructuras cerebrales, se mielinizan estos canales sensoriales primarios, tacto, propiocepción y vestibular, y los canales sensoriales tienen poca respuesta al visual y el auditivo. El que casi tiene muy poca, está bastante minimizado es el olfato, pero el gusto tiene que tener la experiencia en la boca, cuando se chupa el dedo.
Yo no le encuentro mucha coherencia a eso. No lo he escuchado nunca, no lo leí nunca, no, la verdad que no. Si yo lo tengo que pensar, diría que no me parece que tenga que ver. Bien. Yo, sabés que en mi embarazo comía muchas mandarinas. Ajá. Me gustan. Y mi hijo es fanático de las mandarinas. Pero puede ser porque vos le hayas dado de probar mandarinas. Sí, yo le he intentado darle de chiquito, cuando era bebé, las primeras pillas, le intenté dar manzana y banana y él le da asco manzana y la banana. No le gusta. Y Bueno, le dio limón, mi suegra, a ver si hacía cara de asco, y a él le encanta el limón. sí. A muchos chicos les gusta el ácido y lo Sí, prueban mucho el ácido, porque le da muchas sensaciones. Vos pensás que todo niño que es pequeño busca sensaciones, explora sensaciones. Entonces, la banana y la manzana es lo primero que se le da a todo el nene, y ya llega un momento que la banana y la manzana los pibes se pudren. Entonces, las nuevas sensaciones después van a hacer preferencias. Yo me acuerdo que mis hijos también se chupaban los limones, y vos decías, ay, Dios, está chupando el limón. Y después decía, bueno, esto si le gusta, ya está, ya fue. Que se lo coma, que lo pruebe. Sí, hacía esa cara así, pero seguía dándole a la chupada del limón como si fuera. Son sensaciones porque todo niño típico, neurotípico, es buscador de sensación. Todo niño es buscador. El niño que no es buscador de sensación, preocupate, ¿sí? Pero eso no significa que sea porque a vos te guste mucho la mandarina, ¿sí? Simplemente puede ser porque uno cuando le ofrece comida a los niños, tiene que ver con las preferencias de uno. Está bien que el médico te pone papilla, pipi, pero vos después le pones lo tuyo y le aplicás lo tuyo. Más cuando un niño va creciendo, o sea, uno le va dando, porque vos, qué sé yo también compro mandarina, y más, tengo un mandarino en mi patio, porque me encantan tanto las mandarinas que me planté un mandarino, ¿sí? Entonces, y mis hijos comen mandarina. ¿Me seguís lo que te digo, Alejandra? sí, 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 sí. Entonces, También estaba pensándolo en esto de que hay una corriente que le ponen música a los bebés, a las mamás embarazadas, perdón, y eso genera ciertas preferencias musicales en los bebés. Es un estudio que lo leí hace un tiempo. lo que el bebé siente son vibraciones. Nos tiene noción de la música en sí, los tonos. Todavía esas vibraciones no puede transformarlas en tonos, ¿está? Y el tono transformarlo en lenguaje. Sí, sí lo que siente son vibraciones, porque cuando nuestro sistema auditivo, filogenéticamente hablando, detectaba vibraciones en el agua. Como el bebé está en un ambiente líquido, lo que va a sentir es vibraciones. Esas vibraciones todavía no se pueden transformar en algo tonal, en tonos, que sí van a hacerlo después cuando empiece a tener la experiencia de los distintos sonidos que hay, y los distintos tonos que tienen esos sonidos para poder interpretarlos y percibirlos. Esas sensaciones vibratorias puede volver, cuando el bebé nace, puede interpretar esa sensación vibratoria que sintió cuando cuando estaba en la vida intrauterina, pero no el tono. ¿Me enseñas lo que te digo? Sí, 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 ¿Sí? Entonces, en realidad lo que responde es a la vibración que da esa música, sí, sí. ¿m? No a la música en sí, como una composición, ¿no? Es imposible, porque no están mielinizadas las canales sensoriales para eso. Si no, el bebé saldría de la panza y le diría hola mamá, directamente hablando. ¿Me entendés lo que te digo? Hay cosas que sí, también se ha comprobado en un estudio que se detecta que el bebé ya tiene cierta percepción de la luz, ¿sí? Que penetra por la cosa, pero es difusa, no hay percepción, hay recepción. De tal manera que el bebé en la vida intrauterina, entre creo que la semana 14 y la semana 20 y pico, no me acuerdo ahora,
cierra los párpados para poder protegerse y poder seguir desarrollándose. Y después se vuelven a abrir los párpados en la semana 28, creo. ¿Sí? O sea, pero todavía no hay, ¿qué no hay? Percepción, interpretación de lo que estás sintiendo, porque no está mielinizado. ¿Estamos? ¿Alejandra? Sí, ¿Sí? ¿Ok? conecto por ahí el sonido, pero por los ruidos de acá de mi barrio. No, no hay problema, pero ¿entendés lo que te quiero decir? O sea, todo Sí, eso sí. sí, por supuesto. Es más, en uno de los grupos de estudio, yo tenía un psicólogo, encantador, que creo que fue el único psicólogo que ha estado en mi grupo de estudios, y él me hablaba de que había teorías de que decían que el bebé cuando nacía sonreía. Yo le decía, no, eso es un reflejo, porque el bebé tiene un reflejo, ¿sí? Que le parecería que sonríe. No, no, pero hay un estudio que dice que yo le sonrío, el bebé sonríe, como una forma de imitación. Y no, eso está requete comprobado porque hay estudios, o sea, mapeos cerebrales, resonancias magnéticas, donde el bebé, que es reflejo, el bebé todavía no tiene mielinizadas las vías superiores para poder tener una sonrisa con forma de imitación, porque la imitación es una praxis, es una función integrada a nivel superior de neocorteza. Claro. ¿Sí? Entonces, el bebé sonríe, sí, pero es un reflejo. Ya me perdí hasta por dónde iba. Bien, las sensaciones Todo por las gustativas. mandarinas. Las sensaciones gustativas se adaptan rápido y se pierden rápido. En 10 días nos fuimos. Aproximadamente tras un minuto de estimulación continua, esta adaptación es casi completa. Se adaptaron rápido. A diferencia de otros sistemas sensoriales en los que la adaptación se produce a nivel del receptor, en el caso del gusto se cree que se produce a nivel central. Entonces, ¿cuáles son las vías del gusto? La sensibilidad gustativa de la lengua es vehiculizada por 3 pares craneales. Los botones gustativos de los 2 tercios anteriores de la lengua están inervados por el nervio del cuerda del tímpano de la rama del facial, del séptimo par. El nervio facial también recoge la sensibilidad gustativa del paladar blando a través de otras de sus ramas, el nervio petroso superficial mayor. El glosofaringio, que es el noveno par, recoge la sensibilidad del tercio posterior de la lengua y de la rinofaringe, a través de la rama lingual y ramos faringios respectivamente. Los botones gustativos de la epiglotis, los repliegues anteroepiglóticos y el esófago están inervados por el nervio laringio superior rama del vago. ¿Sí? Y esto es muy importante para los que hacemos regulación. Y el nervio trigémino recoge la información relativa al tacto, la temperatura y la presión en toda la mucosa bucal. Entonces, fíjense que están inervados por muchos nervios la lengua. Ser un órgano re de porquería, chiquitito, ¿sí? Fíjense la cantidad de inervaciones que tiene. Bien, una especificidad muy importante en el sentido del gusto. Y ahí lo tienen. ¿Sí? ¿Cuáles son las conexiones centrales? Entran en el tronco encefálico, ascienden al tracto solitario y terminan en el núcleo solitario del bulbo raquídeo. De allí se proyectan ipsilateralmente hacia el núcleo posteromedial ventral del tálamo, que sería la segunda neurona. La corteza gustativa primaria está en el extremo inferior de la circunvolución postcentral de la corteza parietal, y en la porción anterior de la ínsula. ¿Se acuerdan que hablamos de la ínsula? El área 43 de Bodman es el área de procesamiento del gusto y percepción gustativa. La corteza gustativa secundaria, parte caudal lateral de la corteza orbitofrontal, en la parte prefrontal. Conexión con la amígdala y el hipotálamo, por lo tanto, ¿qué va a activar? Al sistema nervioso autónomo.
Sí, señora, ¿y qué más? Reacciones de defensa. Sí, pero ¿qué más? Al El sistema el sistema endocrino. endocrino es. Exactamente, por lo tanto, esas conexiones que tiene el gusto es cuando uno, por ejemplo, ustedes tienen una oposicionista desafiante, un evitativo, un miedoso, sí puede ser que se cierre haga un cierre de esta zona. Por ahí una inhibición del parasimpático. ¿Me siguen? Es súper importante tener todo esto en cuenta. También hace sinapsis en las áreas de asociación, que son respuestas emocionales y de puesta en acción, que están relacionadas con esto, con el lóbulo límbico, su conexión con la amígdala y el hipotálamo. Y las respuestas del gusto emocionales son terriblemente altas, muy altas. La alimentación tiene un componente emocional, de respuestas emocionales altísimas, ¿sí? Por eso hay tanta enfermedad relacionada con esto. Obesidad, anorexia, bulimia, que tienen comorbilidades en todas estas cuestiones regulatorias que tienen desde niño pequeño. ¿Cuáles son sus conexiones? En el trayecto ascendente hacia el córtex, y aparte, ¿saben por qué? Porque me quedé pensando, perdónenme. Por su relación con el área órbitofrontal, que es donde se trabaja con todo lo que tiene que ver con la socialización, la empatía y todas las respuestas bien que tienen que ver con las áreas de procesamiento de estas psicológicos, digamos, ¿sí? Entonces, esa conexión hace que sea muy emoción, mucha emoción. Mucha de la gente que tiene depresión tiene que ver también, está muy marcado el tema de la alimentación con esa gente por su conexión con todas estas zonas. En el trayecto ascendente hacia el córtex se establecen múltiples conexiones con neuronas de los núcleos motores que condicionan la conducta alimenticia a través de la formación reticular. La presencia de estas conexiones permite la existencia de circuitos neuronales en el tronco encefálico que al activarse desencadena respuestas evocadas por la información gustativa tales como los movimientos linguales, la secreción de saliva y la secreción de insulina, todo mediado por la formación reticular. Y allí lo tienen. ¿Sí? Hacen sinapsis, amígdala, hipotálamo, núcleo solitario, ¿sí? Y posteriormente van al tálamo y al área 43 de la corteza gustativa primaria. Ahí tienen otro. Preguntas. Sí, Yolia. Lo que sucede en los niños que se llevan muchas cosas a la boca, pero no solo por saborear, sino digamos el jabón, que donde lo ven es como la pintura, la arena, todo lo que se pueden llevar. Digamos que hay niños que tengan buena alimentación, que comen bien, y niños selectivos, que los dos hacen, digamos, las dos situaciones presentan conductas similares de probar otras sustancias, digamos, no comestibles, y se ve que las saborean de verdad, que les gusta y lo vuelven a repetir. ¿Y ustedes qué creen de eso? Yo pienso que está buscando sensaciones. Ahí Bueno, está. Puede ser que puede estar buscando sensaciones o puede estar buscando percibir. Puede haber una cuestión de percepción sensorial, ¿sí? O puede tener conductas que tengan que ver con la falta de control, entonces todo lo chupa y lo toca. En las fases de autorregulación puede ser que todavía no pueda controlarse, entonces chupa, hace. Pasa mucho con los niños que tienen problemas cognitivos. Tía, pero también hay un trastorno. Pero también hay un trastorno de alimentación, creo que se llama pica, si no me equivoco. Comen cosas que no son comestibles. Puede ser que se convierta en un trastorno posteriormente como comorbilidad. Claro, yo he sabido de niños que comen reboque de la pared. Sí, perdón. Ustedes, la gran mayoría son madres, ¿no han probado cosas raras sus hijos?
Sí, el mío sí, es terrible. ¿Qué hace uno cuando prueban cosas raras a sus hijos? Le dice, no, eso no lo comas, ¿o no? Yo me acuerdo Sí. que tenía uno de mis hijos que era requete bichero, entonces le encantaba comer los bichitos de bolita. Y se morfaba todos los bichitos de bolita. Los hacía así una pelotita adentro. O las hormigas. Se morfaba las hormigas. Hoy es el peor, es el más selectivo de los tres. Pero él comía, vivía comiendo eso. Después se le pasó, o sea, el niño típico va a explorar un montón de cosas, se va a llevar a la boca, y esto Freud lo llamó fase oral, chicas, ¿sí? Va a explorar, ¿sí? A través de la boca al mundo, porque la boca, como acabamos de ver, tiene millones de sensaciones, ¿sí? Muchas sensaciones, y es un área muy placentera, de mucho placer, ¿sí? Entonces vamos a tratar de poner todo lo que venga para que nos dé placer. Cuando un niño recibe un no por parte de un corregulador, ese niño aprende que eso no debe comer. Cuando el corregulador deja que siga explorando y que siga haciendo y siga comiendo, esto se transforma en un problema, ¿sí? O un trastorno, como ustedes quieran llamarlo, y más si tiene, por ejemplo, un problema cognitivo asociado o un problema bastante de regulación. El niño no va a aprender a que eso no se come. Día, por ejemplo, una chica que tengo, ella tiene autismo y todo lo que se trabaje con texturas o algo, ese no es funcional, así sea sacar cositas de una tina de arroz o de lo que sea. Su motivación es coger eso y llevarlo a la boca y la actividad, obviamente, ya ¿Y no qué tuvo que problema ser. tenía? ¿Autismo me dijiste? Sí, autismo. Y el autismo que tiene problemas cognitivos asociados, ¿sí? Que seguramente el que vos me estás diciendo, el que Catherine, no sé si ustedes pueden leer lo que pone Catherine. ¿Pueden leer lo que pone Catherine? A ver, basta. Perdón, chicas, pero mi perra está insoportable. A ver, esperen. Basta. Sí, se puede leer, sí. A ver, porque yo no llegué a leerlo todo. Dice, tenía una paciente que comía hasta papeles, planta, hilos, tierra, en ese caso. Es el caso, es que está explorando y todavía no sabe qué es. La parte cognitiva es muy importante para la parte de, yo no sé ustedes, pero yo me acuerdo que en mi vida, en una vida pasada, porque no puedo confesar que es en esta vida, en una vida pasada comía papel, masticaba papel, ¿sí? ¿Sí? Y tuve una época en que comía papel, ¿sí? Cuando estaba muy nerviosa y qué sé yo, y me estresaba mucho. Los niños que no tienen cognición y no alcanzan un componente cognitivo más el autismo, que yo siempre digo, guarda con el autismo, porque no es el autismo, que solo es autismo, tiene un proceso que puede seguir en su desarrollo. Ahora, el niño autista que tiene como comorbilidad el desarrollo cognitivo, cuesta muchísimo porque realmente lo está frenando no es el autismo en sí, sino el desarrollo cognitivo. O sea, la parte cognitiva es la que le está afectando, más que el autismo en sí. ¿Me siguen? ¿Está? Sí, Esa parte cognitiva que a nosotros nos ayuda a decir, no, esto no es comestible esto, entonces no puedo comerlo. En un niño que no tiene ese proceso cognitivo para poder hacerlo, se le dificulta un montón, entonces sigue explorando y sigue y sigue. Obviamente lo que hay que hacer es trabajar el aspecto de regulación en ese niño. Y no le voy a decir cómo ahora, porque si no nos vamos pasado mañana de acá. Pero yo la cara de Lisette es decirme, dale, a decirme, ¿sí? Si no tiene afectado el área cognitiva, sí puedes tener afectado algún aspecto psiquiátrico de salud mental. Y ahí es donde Alejandra nos dice que termina siendo un trastorno. ¿Sí? Ya, Seguramente hay aspectos de salud mental que están afectados. ¿Sí? Y hay muchos niños que tienen problemas de salud mental.
muchos. Lía, ¿cuál sería la vía eferente en este caso del gusto? Porque estoy como organizándome con la información y entiendo la vía ascendente, pero no la descendente. No, procesa la información a nivel superior y la percibe y la interpreta. No hay una diferencia más que motora. Ah. O sea que ¿Ah? se quedaría a nivel De central. percepción, es sensorial, percepción. Después la lengua lo que tiene es un acto motor eferente para moverla. El procesamiento de información es vía percepción. Percibo el sabor y lo interpreto. La percepción es la interpretación de la sensación. Me parece que lo eferente sería todas las áreas de asociación que tiene, el hipotálamo, toda la parte motriz y demás. Sí, pero no es directamente del gusto. ¿Está? No es directamente del gusto. Bien. ¿Seguimos? Entonces, el olfato es el sentido más primitivo que tenemos y nos sirve para relacionarnos con el medio. Los olores nos alertan, nos hacen huir o atacar. Es una de los... Ustedes saben que evolutivamente hablando, el bulbo olfatorio es el área más primitiva que tiene el ser humano, que se le ha dado en llamar paleocórtex, por la antigüedad filogenéticamente hablando que tiene. Nos conecta con momentos de nuestro pasado y nos hace revivir sentimientos y emociones. Cuando nacemos, lo primero que hacemos es seguir el rastro de la leche materna. El bebé lo hace por el olfato, no lo hace por el tacto ni nada, sino que lo hace por el olfato. Y gracias al olfato somos capaces de relajarnos solo con oler a nuestra madre. Vieron que no sé si ustedes saben eso de que le ponen la ropa de la madre para que se duerman, se ponen la remera de la madre para cuando les toca cuidarlo, etcétera, etcétera. El olfato es un sentido intrínsecamente relacionado con el instinto de supervivencia. Los olores son capaces de activar todas las regiones emocionales del cerebro. Esto es debido a la interconexión de las regiones cerebrales implicadas en el procesamiento de ambas sensaciones, siendo el sistema límbico y en especial la amígdala el centro integrador por excelencia. Y ustedes recuerdan que el sistema límbico, que es parte de lo que se llamaría el halocórtex, que es lo más primitivo que tenemos, el sistema límbico surge del bulbo olfatorio, como parte del bulbo olfatorio para la próxima estructura cerebral que aparece, que es el sistema límbico. El olfato es el sentido encargado de detectar y procesar los olores. Es un quimioreceptor en el que actúan como estimulantes las partículas aromáticas u odoríferas desprendidas de varios cuerpos. Las partículas que ingresan por el epitelio olfatorio ubicado en la nariz son procesadas por el sistema olfativo. La nariz humana distingue entre 10.000 aromas distintos. Las sensaciones olfatorias suelen confundirse con las del gusto, ya que ambas son producidas por el mismo estímulo químico. ¿Cuáles son las partes del sistema olfativo? La nariz, que se divide en dos compartimentos separados por el tabique nasal, los cuales tienen dos orificios de salida denominados narinas. Terminan en unas aberturas que comunican con la faringe. En las paredes laterales de las fosas nasales se encuentran unos huesos esponjosos llamados cornetes. Debajo de cada cornete existen unos espacios denominados meatos, que son los que comunican la nariz con los seros paranasales. Entonces tenemos los cornetes nasales, que son estructuras formadas por hueso esponjoso, su cubierta es delgada y delicada y tiene una mucosa nasal. Los cornetes son óseos, pero están recubiertos, al igual que todas las paredes, por una membrana que se llama la pituitaria. Por otra parte, su estructura se divide en cornete inferior, medio y superior.
Bueno, el superior y el medio están insertados en el hueso etmoides y el inferior se inerva en el hueso palatino. Debajo, las funciones de los cornetes nasales es humedecer el aire y acá está el gran problema con, por ejemplo, el coronavirus. El coronavirus ataca estos pelitos que tenemos en la nariz que permite que calentar el aire que entra a los pulmones. La influenza, por ejemplo, está ahí afectado. Entonces, lo que hace es atacar esos pelitos que calientan a la parte, al aire y pasa al pulmón en una temperatura X para que el pulmón pueda recibir el aire no frío. Al atacar esos, el aire pasa frío y así se produce la neumonía. Lía, Actualmente, por ejemplo, se sabe y se han hecho estudios que con el barbijo ha disminuido mucho lo que tiene que ver con la influencia, por eso, porque el aire entra caliente. ¿Caliente o frío? Se Caliente. calienta a 37 grados, me parece. ¿Afecta al pelo o al músculo? El aire. Es el pelo, el vello que tenés. Los vellos Claro, sí, sí. Yo lo que decía, hacen es calentar el aire. O sea, calentar, ponerlo a una temperatura, creo que es 37 grados, si no me equivoco, para que entre a los bronquios, a los pulmones con una temperatura específica. Es una forma protectiva que tenemos de humedecer el aire que llega a los pulmones. Calentar el aire antes que ingrese a los pulmones, no enfriarlo. Llega frío, por lo tanto, al llegar frío es que provoca la neumonía. La pituitaria es una membrana mucosa que tapiza internamente las fosas nasales. En ella se distinguen dos regiones diferentes, la roja o respiratoria y la amarilla que es la olfativa. La respiratoria recubre el meato inferior y la mitad del meato medio. Su función es calentar y humedecer el aire que pasa a los pulmones para evitar que llegue frío y que la vía respiratoria se reseque. Lo que hace resecar todo el aire frío, reseca las vías respiratorias. Y ahí tenemos los problemas. ¿Sí? La pituitaria amarilla o olfativa recubre el meato superior y la mitad del meato medio y es de color amarillo debido a la gran cantidad de terminaciones nerviosas que posee. Allí residen los quimios receptores del olfato. Además, en esta zona se encuentran células olfativas fusiformes que provienen del bulbo olfatorio. O sea, fíjense todo lo que hay en la nariz. Tenemos un sistema protectivo, que es la pituitaria roja o respiratoria, y un sistema discriminativo, que es el del olfato, que va a dar la sensación. Hay uno que es autonómico y otro que es somático. ¿Cuáles son los receptores? La célula de detección primaria, neuronas sensoriales olfativas. Entre 6 a 10 millones de ellos forman un neuroepitelio. Las células de soporte, que son células epiteliales columnares tapizadas por microvellosidades en su borde mucoso y repletas de gránulos secretores, así como células basales. Se encuentran en la base del epitelio olfativo y son células madres. Son las únicas que se renuevan, ¿sí? Porque son células madres. Esta se renueva, se pierde, se vuelve a renovar, se pierde, se vuelve a renovar, porque son células madres indiferenciadas que dan lugar a las células receptoras olfativas. Esas células madre experimentan mitosis, ¿se acuerdan? Cuando se dividían, produciendo una renovación continua de las células receptoras. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no haya tanta sobrecarga porque es un quimioreceptor. Al ser un quimioreceptor, los cambios en la química, que hay tantos olores, ¿sí? Tanta recepción, 10.000, si no se renovaran, ¿qué les pasaría? Llegaría un momento en que no los percibimos más. Se adaptarían y a nivel central se produciría una habituación. ¿Me siguen? O una sensitización. ¿Me entienden? Sí, Lía. Bien, ahí lo tienen. Estas son células de soporte
el hueso etmoides, la neurona multipolar y el bulbo olfatorio. Y acá está la mucosa, que son los pelitos, eso que tenemos en la nariz. De allí van a conformar el nervio olfatorio. Es el primero y más corto de los pares craneales. Ustedes saben que este es el único nervio que no hace sinapsis, ¿en dónde? En el tallo cerebral. No, En el tálamo. en el tálamo. Está en el tálamo. Se originan las células bipolares localizadas en el epitelio olfatorio. ¿Por qué no hace sinapsis en el olfato? En el tálamo, porque es más antiguo que el tálamo. Sí. Es más antiguo. Entonces, en su determinado momento, el tálamo no estaba y es muy primitivo. Sí hace sinapsis en el límbico. Se originan las células bipolares localizadas en el epitelio olfatorio, que recubre la mayor parte del cornete superior y la parte opuesta del tabique de las fosas nasales. El nervio olfatorio es un nervio únicamente sensorial, conduciendo impulsos olfatorios de la nariz al sistema nervioso central, siendo clasificado como fibras aferentes viscerales especializadas. Y ahí se proyecta hacia el bulbo olfatorio. ¿Qué es el bulbo olfatorio? La parte inferior del lóbulo frontal basal. Es una pequeña estructura vesicular cuya principal función es captar y procesar la información proveniente de los receptores que tiene el sistema olfativo situados en esa mucosa que recién vimos, en la pituitaria. Recibe aferencias del nervio olfatorio. Es una región del sistema nervioso central que procesa la información procedente del epitelio olfatorio, que es la parte anatómica capaz de detectar los olores y que era lo único que tenían los seres primitivos para poder defenderse. A partir del olfato sabían que si este podía cazarlo para comer, o este me cazaba y me comía, entonces disparaba. ¿Me siguen? Era el único sentido que le producía, les permitía hacer un registro sensorial del ambiente en forma externa. El auditivo no estaba mielinizado, los ojos, la parte visual, no tenía definición. Ustedes saben que los animales no tienen definición, porque no tienen receptores para eso. El olfato, a partir del olfato, era el que les permitía la supervivencia. Trata y codifica esta información y la dirige a estructuras superiores del cerebro, y sus neuronas principales son las células mitrales. Estas reciben la información de las neuronas olfativas, la integran y la envían a través de sus acciones a otras regiones cerebrales. ¿Cuál es la función? Permitir la captación de información olfativa, principal núcleo de procesamiento de información olfativo, distinción entre olores en el bulbo olfatorio, estamos hablando, ¿no? El bulbo olfatorio participa en gran medida en la capacidad de distinguir entre diversos tipos de olores. También inhibe la información olfativa, o sea que tiene las dos, tiene varias funciones, percibir, pero a su vez que percibe también inhibirla. Se entiende por inhibición lateral el proceso mediante el cual somos capaces de no prestar atención a determinadas estimulaciones en pos de focalizarse en una estimulación concreta. Un ejemplo de ello sería que ser capaz de oler el perfume de la persona amada en medio de una multitud, y esto es algo que todas hacemos. Yo creo que todas ustedes saben, podrían distinguir a sus hijos solo con el olfato. Si se los ponen a muchos chicos, les tapan los ojos y solamente los tienen que oler, lo olerían por el olfato. Y yo les contaba, no sé si a usted o a quién, pero uno elige pareja por el olfato, por la parte olfativa. Las feromonas, ¿no? Los animales Sí, también. señora. Sí, las feromonas que son parte de lo más primitivo que tenemos a nivel de, porque también para poder sobrevivir necesitamos reproducirnos, si no la especie desaparece. El principio siempre es la supervivencia. Bien, vamos a darnos 5 minutos, chicas, que yo estoy necesitando un vaso de agua, y en 10 minutitos, ¿qué hora es?
¿Alguien me dice la hora? 5:37. Menos 20, menos 10 estamos entonces, ¿ok? Listo. Y nadie me avisó que no grabé. Ay, Dios santo. Dios, qué problema. Esencial, clave para entender el porqué de la intervención. Perdón. Bien. Ok. ¿Por qué es complicado ahí en República Dominicana, Catherine? La alimentación, todo. Sí, en República Dominicana es complicado todo. Saben que está por desaparecer la carrera de terapia ocupacional en República Dominicana, ¿no? Sí, la comida en ¿Por todos qué? lados es complicado. Porque no tienen inscriptos en la carrera. Bien, ¿preguntas sobre olfato? Sí, yo sé que están luchando con eso. Yo le tiré ahí un par de ideas a Maribel. ¿Preguntas no? ¿Todas bien? ¿Nadie? Alejandra, Laura. Laura hoy está calladísima. Jessica. ¿Está Jessica por ahí? Estás calladísima hoy, Laura. Valeria. Nadia, es que siempre anda media floja con el micrófono, Nadia. Lía, la misma pregunta que para el sistema gusto. ¿La vía eferente cuál sería? No tiene vía aferente. Es solo sensorial. Ah, bien. Ok, Valeria. Es solo sensorial. El nervio olfativo es sensorial, igual que el gusto. Son sensoriales. No tienen vías emergentes porque no tienen la parte motora. En el gusto es con la lengua, ¿sí? Los músculos de la lengua. ¿Da? El estornudo sería por la carga de toxinas en los pelos de la nariz. El estornudo es por el procesamiento que se da a nivel reflejo en la formación reticular en el tronco encefálico. Sí. Pero es por una sensación de picazón que es somestésica, no de olfato. ¿Sí? Es una sensación somestésica que hace sinapsis en tronco encefálico. La parte somestésica, el olfativo no. Lía, hazme un favor. El concepto somestésico, defínemelo, por favor. Táctil, la parte táctil. Y el tacto, doloroso, por eso somestésico. Tacto, dolor. Bien, vamos a ver interocepción entonces, si no tienen preguntas. Bien. ¿Vos, Julia, hiciste el curso conmigo de interocepción? Sí, sí, señora. ¿Alguna más de acá hizo el curso de interocepción? Bien, ustedes saben que Nadia, perfecto. Ustedes saben que la interocepción sería el octavo. Valeria también, mira. El octavo sentido que tenemos, ¿sí? Que no ha sido muy tocado por integración sensorial, porque en realidad es las sensaciones que tenemos a nivel de la homeostasis corporal y todo lo que tiene. Ana también hizo el de interocepción. Y que tiene que ver con nuestras vísceras y todas las sensaciones que tenemos a través de la víscera. Ustedes saben que interocepción, como propiocepción y estereocepción, es una nomenclación que puso el doctor Sherrington, e interocepción específicamente era para referirse a las sensaciones del interior del cuerpo, especialmente al de las vísceras. Sherrington definió las tres, estereocepción, propiocepción
También definió la telorecepción, que son entradas sensoriales activadas desde la distancia, como son la visión y la audición, la quimiorecepción, como el gusto y el olfato, y la nocicepción, que son las entradas del dolor, ¿sí? Que están activadas por estímulos físicamente dañinos. En cuanto a la interocepción, es la percepción, o sea, nosotros percibimos nuestros estados homeostáticos corporales, o sea, las sensaciones corporales es lo que nos va a dar, nos va a indicar la interocepción, y nuestros estados viscerales. Tiene vías parasimpáticas y espinotalámicas que codifican la información corporal y hacen sinapsis en la corteza insular, en el lóbulo de la ínsula. La interocepción es un sistema neural favorecedor de la homeostasis, pero la homeostasis corporal, porque ustedes recuerden que tenemos homeostasis sensorial y homeostasis endocrina. Por lo tanto, la homeostasis corporal va a estar dada por la interocepción, o sea, de acuerdo a nuestra interocepción, nosotros vamos a tener una homeostasis corporal, y lo que vamos a tener, que ahora lo vamos a ver, es lo que llamamos conciencia interoceptiva. Entonces, ¿qué hace la interocepción? Monitorea la información visceral de receptores vasculares de presión, temperatura, de dolor, ubicados en los tejidos profundos, músculo-articulaciones y en las superficies como en la piel. El lóbulo de la ínsula, que es un lóbulo que está situado, ¿se acuerdan? Bien debajo en la cisura de Silvio, entre el lóbulo temporal, frontal y parietal. Es una corteza sensitiva, tiene una parte posterior, que es la parte sensitiva, y una parte anterior, y consiste en un giro largo y 5 giros breves. Es muy chiquitito y tiene muchos giros, ¿sí? Tiene 5 giros breves y un giro grande. En la región posterior y anterior de los giros breves son divididas por las arterias cerebral media, la cual pasa a través de la superficie de la corteza. Tiene aferencias y eferencias hacia la neocorteza, al sistema límbico, al tálamo, a la cápsula interna, a los ganglios basales y al hipotálamo. Fíjense la cantidad de estructuras que se conecta a la ínsula. Y esa es esta. Un giro, ¿sí? El giro grande y 3 giros pequeños. Entonces, ¿cuáles son las características? La porción anterior, que se considera un área paralímbica, interviene en la conciencia interoceptiva. O sea, hacer consciente mis sensaciones viscerales, mis sensaciones de mi cuerpo. Me duele la panza, ¿sí? Tengo taquicardia. Uno puede decir eso. No solamente que se acelera el corazón, sino que le puede hacer consciente a esa sensación que tengo. Me duele la muela, me duele el pie, me quemo, me quemé. Todas esas sensaciones son las sensaciones interoceptivas de los estados que tiene el cuerpo, ¿sí? Como por ejemplo los latidos del corazón, el grado de dolor, el calor, el frío. Entonces yo le puedo dar un nombre. Si yo no puedo decir frío, nadie sabría que tengo frío. ¿Me siguen? A alguien se le ocurrió decir, esta sensación es frío, le vamos a poner el nombre frío a esta sensación. Y esta otra sensación le vamos a poner el nombre de calor. Estoy sudando porque tengo calor. Esa es una conciencia interoceptiva. ¿Saben quién tiene falta de conciencia interoceptiva? Autismo, ¿no? Sí, señora, el autismo. Muchos de los problemas que tiene el autismo es por la falta de conciencia interoceptiva, ¿sí? Muchos, ¿sí? El TDAH también. Todos los que tienen problemas de ¿qué? De regulación. Porque esto es regulación. Porque la interocepción es la homeostasis corporal, y la homeostasis corporal es la que nos va a dar la parte de regulación. Desempeña un papel importante en la percepción consciente de señales producidas durante el transcurso de un estado emocional, por lo que constituye un sustrato neurobiológico para la experiencia de los sentimientos. No solo es emocional, sino sentimental, de sentimientos.
que favorecen la orientación de la conducta de acuerdo a las necesidades corporales, informándolas a la corteza singular, a la corteza orbitofrontal y a la corteza prefrontal medial. O sea, todas las áreas de asociación, la ínsula le va a informar qué sentimiento tiene. Por eso es tan importante, y esto que está muy afectado en el autismo. Acá están estas neuronas especializadas, que se llama Von Economo, que están especializadas en la socialización y en la empatía, ¿sí? Y que son exclusivas de los seres humanos y del gorila, que son seres sociales, que son específicas y están en esta área. La porción anterior, conjuntamente con la corteza cingulada, o sea, con el cíngulo, permite generar una representación subjetiva del cuerpo. Y acá que hay problemas, la gente tiene problemas de imagen corporal. Por lo tanto, ¿quiénes? Las anorexias. Las personas con desorden alimenticio. Exacto, las anorexias que después van a hacer sinapsis en la órbita frontal y van a hacer todo de esta conformación mística de la imagen que tienen de su propio cuerpo, que ya no tiene que ver con el esquema corporal del mapa corporal sensorial que habla Giner de percepción sensorial, sino que tiene una imagen de mi cuerpo y esa imagen tiene un sentimiento. Estoy gorda, estoy flaca, estoy fea, estoy linda. ¿Me siguen? Ese sentimiento que se le pone a esa imagen de mi cuerpo. Procesa la sensación de disgusto ocasionada por ciertos olores o por la visión de algo contaminado en mal estado. Fíjense qué importante que es la parte interoceptiva. Este mismo ciclo se puede generar incluso al imaginar las circunstancias que se dan anteriormente. La parte posterior de la ínsula se encuentra principalmente más inervada con las neuronas somatosensoriales, que son las que crean un mapa de las sensaciones de posición relacionadas con las distintas partes del cuerpo, con lo que la participación de esta región va a vincularse más con el control de las vísceras y órganos internos. O sea, es un mapa de dónde está mi corazón, dónde está mi estómago, dónde está mi vagina, dónde están mis partes del cuerpo. ¿Me siguen? La anterior tiene más que ver con la parte del sentimiento, esta tiene más que ver con la parte de localizar dónde están mis partes viscerales del cuerpo. Me duele la panza y ustedes no se tocan acá, se tocan donde está el estómago. Y ahí está la ínsula. ¿Sí? Bien, fíjense, bien profundo en la cisura de Silvio, bien profundo entre el lóbulo parietal, temporal y frontal, bien ahí profundo. Y es una parte de nuestro cerebro que no hace mucho que la han encontrado, porque anteriormente se creía que era parte del sistema límbico, porque al estar tan adentro como el sistema límbico y tan relacionado con él, y ser como una parte, porque el cíngulo está ahí conectado, se creía, pero después se descubre que es un lóbulo que procesa determinada información y que está conformado por estos giros que lo conforman como un lóbulo. ¿Cuáles son las funciones principales de la ínsula? Influye una gran cantidad de procesos básicos y superiores relacionados con pensamientos abstractos y toma de decisiones. Y es un elemento de gran importancia para el correcto funcionamiento e incluso la supervivencia del organismo. Toma de decisiones y pensamiento abstracto, por lo tanto, si tiene dificultades en la conciencia interoceptiva, más dificultades para el proceso superior en la zona orbitofrontal, obviamente va a tener trastornos de alimentación. También tiene control visceral y somatopercepción, variación de la percepción arterial y la frecuencia cardíaca. También participa en las sensaciones provenientes del sistema digestivo y del sistema respiratorio. Este señor, que se llama Donald Craig, en el año 2002, y yo creo que se los comenté alguna vez, que tiene un libro muy lindo que se llama How Do You Feel? Muy, muy lindo. Él encontró que la mayoría de los receptores sensoriales en la piel que tienen pequeños
diámetros son una información interoceptiva. Las pequeñas porciones de la piel que ¿qué sensación transmiten? El dolor. Las pequeñas porciones de la piel transmiten el dolor. Por lo tanto, esas porciones de la piel que transmiten son sensaciones interoceptivas, no esteroceptivas como se creía anteriormente. ¿Sí? Y son las que van a reaccionar, ¿qué? En defensa, en reacciones defensivas. La piel es el órgano más grande del cuerpo y tiene funciones muy importantes para la homeostasis. Por eso se desregula tanto uno cuando tiene problemas de piel o lo tocan muy sutilmente. También los propioceptivos en la piel informan del estado de los músculos lisos. Entonces, la médula espinal procesa diferentes entradas sensoriales de gran y pequeño tamaño. Las de gran tamaño son esteroceptivas, las de pequeño tamaño son interoceptivas. Por lo tanto, van a ir a parar ¿a dónde? A la ínsula. Y le van a dar, ¿qué? El sentimiento de ¿qué? Dolor. ¿Me siguen? ¿Qué es lo que siente el defensivo táctil? Entonces, la nocicepción y la termorrecepción, que están los receptores en las pequeñas porciones de la piel, son aspectos interoceptivos que pueden ser activados por estímulos exógenos o endógenos. Tanto puede venir de afuera, que me toque y me haga doler, me lastime y me haga doler, como algo de mi órgano interno que me dé una sensación dolorosa o una descompensación de mi termorregulación, ya que reportan aspectos de la condición fisiológica del cuerpo transmitida por fibras sensoriales pequeñas de diámetro hacia la corteza interoceptiva. Los sentimientos de dolor y temperatura se basan en la activación en los mapas corporales que ocupan porciones específicas de la corteza interoceptiva. Entonces, ¿cuáles son las entradas sensoriales, viscerales e interoceptivas? Son contralaterales. El mapa cutáneo se transmite a la corteza somatosensorial primaria, que es discriminativa, la localización precisa de la piel y la sensibilidad táctil direccional. Va a la corteza insular y a las áreas somatosensoriales. Por lo tanto, para poder procesar todas las sensaciones táctiles necesitamos hacer sinapsis en corteza insular y en corteza parietal. ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces, para poder hacer conciencia interoceptiva, si hablamos de conciencia, ¿de qué hablamos? Funciones superiores. Entonces, ¿de qué hablamos? De la percepción. Sí, percepción e interpretación, exactamente. Ajá. ¿Qué le pasan? O sea, ¿qué es la conciencia interoceptiva? Es entender y saber qué le pasa a nuestro cuerpo, sentir las señales desde el inicio en que son disparadas, le da significando cuando hace sinapsis en la ínsula. O sea, me hago pis. La conciencia emocional es identificar la emoción relacionada con esa conciencia interoceptiva de mi condición de mi corporal. Y la regulación emocional es la acción para volver al estado óptimo. O sea, trato por un proceso alostótico, ¿se acuerdan? Que ahora lo vamos a ver. Trato de regular mis estados corporales para disminuir mis estados emocionales y volver a un estado óptimo. Entonces, ¿cuáles son las respuestas de la conciencia interoceptiva? La autorregulación, la resolución de problemas, la adaptación al medio, toma de decisiones de un proceso intuitivo, flexibilidad de pensamiento, comportamiento social, conciencia del ser, empatía y percepción. Todos esos nos da la conciencia interoceptiva. Por lo tanto, fíjense la cantidad que tienen los chicos que tienen problemas de regulación o de autismo o de déficit de atención ¿está? Mucho.
las disfunciones de integración sensorial es muy raro que tengan dificultades en conciencia interoceptiva. Es muy raro. Solamente se disparan cuando se los expone a un estímulo X que está reactivo. Si no, funcionan bien. Su conciencia interoceptiva no tienen problema, pueden decir, me duele la panza, pueden determinar dónde está la panza. Tal vez no acepten lavarse la cabeza, pero porque tienen los receptores táctiles están sensitizados, no por una falta de conciencia interoceptiva. ¿Está? ¿Entienden la diferencia? Hay algo que se llama, y esto lo tienen que saber mucho porque nos sirve muchísimo para el tratamiento, algo que se llama toque interoceptivo, que es un tipo de modalidad sensorial de acuerdo a todas estas corrientes que hablan de interocepción como el tercer sentido, ¿no? Ustedes saben que son corrientes teóricas. Hay gente que no toma la interocepción como, por ejemplo, la gente de integración sensorial no lo toma como un sentido en la interocepción. Lo toma como un estado corporal, pero no lo toma como un sentido. Algunas corrientes de integración sensorial sí, otras no. ¿Y saben por qué también? Porque dicen que no puede ser monitoreado, evaluado, ¿sí? Pero, por ejemplo, el tono vagal se puede perfectamente evaluar. Entonces, el toque interoceptivo es una modalidad sensorial. Es un tacto afectivo o tacto sensual que apoya la salud y el bienestar del individuo. Es eso que nosotros hacemos cuando tratamos, ¿sí?, al niño con mucho tacto interoceptivo, con mucho tacto empático, y que le decimos a la mamá que use el tacto interoceptivo, el tacto de, ¿para qué? Para regular sus estados neurofisiológicos, aumentar su tono vagal y disminuir las conductas disruptivas. Se transmite mediante fibras sensoriales táctiles de pequeño diámetro, las que llevan la vía del dolor. Se activan por un rango de velocidad lenta y generan motivación positiva del comportamiento afectivo, ¿sí? Y están organizadas somatópicamente, ¿sí? Hay partes que son más sensitivas y otras partes que son menos sensitivas. ¿Cuáles son las partes más sensitivas? ¿Qué les parece a ustedes? Las manos. Rostro, Bueno, el ¿cuál? rostro, La cara. la cara. La Ajá. cara. Los pies, No. no. Los pies activan demasiado conductas defensivas. Las manos también, ¿eh? Los labios. Puede, sí. La espalda. La espalda. Eso, La espalda. Por eso, tomen nota porque estos son los puntos que ustedes van a trabajar con sus niños, ¿sí? Los labios va a ser muy difícil que lo puedan trabajar, pero sí pueden trabajar la cara, pueden trabajar la espalda, ¿sí? Pueden trabajar las piernas, los brazos. Para generar un comportamiento afectivo. Y la mamá, de esta manera es el Yantala, gente. O sea, sí los masajes infantiles. En el año 2014, el mismo autor decía que una buena conciencia interoceptiva es esencial para nuestra experiencia humana, proporcionándonos un sentido claro de nosotros mismos y de los demás. Entonces, dentro del proceso de regulación, corriéndonos ahora un poquito de integración sensorial, el sistema nervioso central controla el tiempo y la secuencia de las respuestas de todos los organismos del cuerpo y monitorea los eventos internos y externos. Eso es lo que hace nuestro sistema nervioso. No solamente va a monitorear los canales visual, auditivo, táctil,
gustativo, olfativo, vestibular, propioceptivo, sino también los interoceptivos, también al mismo tiempo que está monitoreando el resto. Ese monitoreo es esencial para la supervivencia e integridad del individuo. Esto que dice Cray en el 2014, ¿tiene que ver un poco con el tema de la conciencia interoceptiva, la empatía? Sí. ¿Qué te pasó? Bien. Sí, tiene mucho que ver con la empatía. ¿Sí? Con generar empatía. Bien. Y es esencial para la regulación neurofisiológica. Las capacidades regulatorias abarcan una amplia gama de áreas y sistemas neuronales. ¡Ah! ¿Qué hizo un gol? ¿Hizo un gol? ¡Ah! Sí, lo estamos. Ay, Dios. A ver, acá somos todos hinchas fanáticos y estamos escuchando despacito, pero cuando hizo un gol, mi marido justo yo estaba hablando y pegó un grito. Es el segundo. Ah, obviamente. Yo acá No, porque justo estoy hablando. sola. No hay problema. Bien, entonces, todo lo que tiene que ver con los estados de regulación, los procesos de regulación neurofisiológico van a tener que ver con la interocepción y con los mecanismos excitatorios e inhibitorios de esas sensaciones interoceptivas, ¿está bien? A diferencia de cuando hablamos de integración sensorial que tiene que ver con canales más propioceptivos y esteroceptivos, vestibular vestibular y bueno, y las articulaciones y los músculos, la sensación de músculos es propioceptivo y el resto son esteroceptivos. Entonces, cuando hablamos de la homeostasis corporal, en la corteza interoceptiva proporciona una imagen cortical de alta resolución de la condición fisiológica que tiene mi cuerpo. O sea, cómo está mi cuerpo, en qué situación fisiológica está. Tengo mi vejiga saciada, o sea, vacía, por lo tanto tengo buen estado a nivel de mi sistema urinario, estoy regulada. Mi sistema circulatorio también está regulado porque tengo un ritmo cardíaco acorde a la actividad que estoy haciendo. ¿Sí? Mi sistema digestivo, comí algo, tomé agua, yo no necesito nada más. Todo eso me va a dar homeostasis corporal. Ustedes saben que este señor Claude Bernard empezó a hablar de mecanismos vitales, siempre tienen un objetivo, mantener la uniformidad de las condiciones de la vida en el medio interno, y él hablaba de medio interno, no hablaba de homeostasis. El que habla de homeostasis es este señor, que se llama Walter Cannon, que así todo Skinner tomó mucho estos autores, muchísimo estos autores, este libro es un libro muy lindo, yo creo que lo tengo, si quieren tienen ganas de leer algo de 1932. Sí, por yo además sí, porque me se lo parece acerco, lindísimo, pero son fantásticos. lindísimo el nombre Son es maravilloso. fantásticos. ¿Quién? Walter Cannon. Walter Cannon. Son libros fantásticos y uno entiende por qué Skinner hizo la teoría que entendió leyendo a esta gente. Entonces, tengo que buscarlo, porque no me acuerdo en cuál pen, en qué parte, porque tengo mucho material, entonces los voy perdiendo. Soy muy desorganizada. Entonces, él sí lo que introduce es el concepto de homeostasis, que elaboró el concepto como un proceso continuo que comprende un conjunto de funciones jerárquicamente organizadas e interactivas dinámicas que mantienen el equilibrio óptimo del cuerpo en todas las condiciones y momentos. ¿No le hace acordar algo a las definiciones de Skinner esto? ¿Sí? Porque en realidad la doctora Ers tomó mucho de estos autores y poco elaboró por sí misma. ¿Entienden lo que les digo? O sea, ella lo que hizo fue una interconexión de teorías y poco fue la elaboración que hizo en sí, más allá de, por supuesto, encontrar los trastornos ocultos que hablamos, ¿no? Que ese es el gran aporte que hizo. Entonces, existe algo que se llama integración homeostática, que es la imagen interoceptiva del cuerpo, es representada integrada con la actividad sensorial esteroceptiva.
de la piel, los músculos y las articulaciones, con la actividad vestibular y con los comandos motores. Todo eso se llama integración homeostática, o sea, integración, homeostasis sensorial, corporal, endocrina, todo eso es una imagen que va a ver del cuerpo que va a estar representada e integrada. El objetivo de esta integración debe ser aumentar la eficacia y la eficiencia de todos los aspectos del control homeostático, incluidas las funciones endocrinológicas, neuronales y conductuales, o sea, todo. Si nosotros tomamos todo lo esteroceptivo, todo lo interoceptivo y toda la funcionalidad neurofisiológica que da el soporte a esto, es que tenemos a lo que somos. ¿Me siguen? Es súper interesante esta integración homeostática, ¿eh? Entonces allí es donde aparece, es lo que habla, este señor que se llama Peter Sterling, del modelo de predicción regulatorio, donde ya no hablamos más de homeostasis, sino que hablamos de alostosis. Y esto se los voy a meter tanto en el cerebro que van a decir, bueno, esta ya no la soporto más, no la quiero escuchar más, ¿sí? Sí, que el objetivo de la regulación no es preservar la constancia del medio interno, que habló Claude Bernard, sino es promover, ¿sí? Ajustarse constantemente a la supervivencia y la reproducción, rehaciendo ajustes en nuestros estados neurofisiológicos. Entonces, habla de alostosis, y si quieren le mando algo de esto también, de alostosis, si ustedes quieren. Yo tengo un artículo, me parece, de alostosis, que es una estrategia que requiere del cerebro, quien rastrea multitudes de variables e integra distintos valores con conocimientos previos para predecir necesidades y establecer prioridades. O sea, mi cuerpo sabe, tiene como una memoria que va a decir, bueno, si necesitamos moverte más rápido, vamos a aumentar la presión sanguínea, vamos a aumentar la capacidad respiratoria, vamos a aumentar la irrigación sanguínea hacia los músculos de los miembros inferiores para que camines más rápido. Ahora, si tenés que hacer una actividad con el miembro superior, vamos a aumentarla en el miembro superior. ¿Entienden? Este tipo de predicción que va a tener que ver con esta conciencia y esta memoria que está guardando, que va a predecir para qué necesitamos, cómo necesitamos movernos de acuerdo a lo que el ambiente nos pide. El cerebro coordina efectos para movilizar recursos de los almacenamientos corporales y aplica un sistema de compensación flexible de cada órgano sobre su capacidad, a cada órgano sobre su necesidad. O sea, no va a estar todo el tiempo el corazón en homeostasis, quietito ahí, ti, 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 ti. No, se va a ajustar a las necesidades que tenga la persona. ¿Me siguen? Y a la capacidad de ese órgano de ajustarse a esas necesidades para poder ir interactuando con el medio ambiente. La condición física obliga a la regulación adaptativa de aspectos de la fisiología para ser eficiente en el ambiente. Si no se pudiera aumentar la irrigación sanguínea, la parte respiratoria, en determinados cambios fisiológicos, no podríamos hacer todo lo que hacemos en el día, inclusive la alerta. Necesitamos tener distintos momentos de alerta, en algunos momentos subirlos, en otros bajarlos, ¿sí? Estas necesidades se logran mejor utilizando la información previa para predecir la demanda y luego ajustarlo todos los parámetros para afrontarla con las condiciones necesarias, que es esto que yo les estoy hablando en este momento. Por esto, el señor Sterling, ¿sí?, creó el modelo alostótico que dice estabilidad a través del cambio. ¿Sí? Un cambio óptimo que va generándose a partir los procesos alostóticos de un niño que tiene una disfunción o un trastorno va a ser demasiado alto, ¿entienden? El costo va a ser demasiado alto. Por lo tanto, ¿con qué va a pelear? Con el estrés. El estrés neurofisiológico que se va a activar a partir de los ejes que generan la adrenalina y el cortisol. ¿Sí? La palabra alostosis significa un estado cambiante, mientras que la homeostasis significa permanecer en el mismo estado.
La idea de alostosis es que el organismo cambiará su medio interno para enfrentar el desafío o perturbación que le llega desde el exterior. La presión arterial no es constante, pero será mayor si el organismo tiene que ser muy activo y más baja si no es necesario. La constancia no es lo ideal es tener el estado interno más relevante para el estado externo particular, o sea, adaptarnos. Y esto mismo dijo Giners, respuesta adaptativa. Nada más que en lugar de hablar de la parte neurofisiológica, habló de los canales sensoriales. Fíjense cómo todo converge en lo mismo. ¿Sí? El doctor Porges él habla del sexto sentido porque él obviamente no tiene su formación en integración sensorial, entonces él no toma vestibular y proprioceptivo como sentidos. Y él habla de que la interocepción es una modalidad sensorial que monitorea los procesos corporales. La capacidad de detectar estados internos mediante interoceptores ubicados en el corazón, estómago y otros órganos constituyen el sexto sentido para la supervivencia. Y es algo que influencia mucho al bebé, y es lo que más va a influenciar al bebé en sus primeros momentos de vida. Entonces, en el proceso de regulación interno, alrededor de los 6 meses, el bebé normaliza sus ciclos de sueño, digestión y autocalma. 6 meses de vida. Si un niño a los 7 meses, de 1 año, 2 años, no se puede autocalmar, no tiene problemas de sueño o tiene problemas de alimentación, es porque tiene problemas de regulación. Tiene su origen en el desarrollo en la primera infancia e impacta en la capacidad de modular la excitación para una atención sostenida. O sea, si el niño no puede lograr regular esos estados internos, va sí o sí a impactar sobre lo superior. Es lo mismo que dice Giners con respecto a los canales sensoriales que no son integrados o son deficientemente integrados a nivel de tronco encefálico y van a impactar en la corteza. ¿Sí? Esto mismo pasa con la regulación neurofisiológica de los estados corporales. Si no son regulados, ¿sí? Van a impactar sobre los procesos superiores. Residen en la capacidad del bebé para desarrollar la homeostasis en los primeros meses de vida. Cuando el bebé aprende a interesarse por el mundo mientras regula simultáneamente la excitación y la respuesta a los estímulos sensoriales. O sea, los puede inhibir para poder tener procesos superiores. Ahora, si está tan pendiente de sus estados neurofisiológicos, no va a poder tener o se van a ver afectados los procesos superiores, como por ejemplo que el lenguaje, las praxis, las noxias, la atención, la concentración, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Preguntas? Maravilloso, me encanta. Tengo un comentario solamente pequeñito devolviéndonos a los tosis. Si Jane Eyre estuviera viva, habría creado una teoría sobre la alostosis de la integración sensorial, más o menos. Total y absolutamente. El problema que yo veo, permítanme que me tome el atrevimiento, si ustedes me dejan. Total, somos poquitas. Lo que a mí me parece que integración sensorial es que no está triangulando lo corporal. Se está quedando mucho en lo sensorial. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la integración sensorial, el proceso alostótico lo está tomando. O sea, la teoría de Peter Sterling, integración sensorial la toma, pero la toma para lo sensorial. ¿Está? Y no lo toma para, en realidad, los estados neurofisiológicos. Entonces, las teorías lo que están haciendo es, los que se están dedicando a la parte corporal de regulación, se dedican a eso y dejan de lado lo sensorial. La teoría de integración sensorial de Scherer. Y los de integración sensorial déjenlo. Entonces, no están haciendo un complemento que estamos viendo acá que sí o sí se necesita. Necesitamos lo esteroceptivo, lo propioceptivo y lo interoceptivo para poder funcionar en todo esto, ¿sí? Y es lo que nosotras estamos haciendo acá en estos grupos de estudio.
conectando todo, ¿sí? No vamos a pretender homeostasis corporal, homeostasis sensorial, si el niño no tiene procesos de adaptación. Si no tiene respuestas adaptativas, es imposible que lo tenga. Por lo tanto, requiere de sus procesos alostóticos para lograr homeostasis. ¿Bien? Así es, sí, de acuerdo. ¿Estamos? ¿No Yo tienen tengo, preguntas? yo sí, Lía, en la Hoy clase, estoy preguntona, Lisette. Hoy sí, está más preguntona. en la clase pasada de percepción visual, estábamos hablando, bueno, estabas hablando del procesamiento de la luz, de oscuridad y Ajá, que eso está ajá. relacionado con las Sí, conductas cíclicas. Y sí. también mencionaste ahí que son funciones interoceptivas. Entonces quería saber por qué, digamos, el dormir, el despertar están relacionadas con la interocepción. Porque tienen que ver con la regulación homeostática, la regulación del hipotálamo por los ciclos sueño y vigilia que se dan a nivel del hipotálamo. Ah, ok, sí es por eso, entonces. Ok, de acuerdo. Lía, Un trastorno de regulación muy común es el trastorno del sueño, este de sueño Sí. vigilia. Es que asociaba interocepción mucho con las vísceras, ¿verdad? Y todo esto interno, pero todavía no lo relacionaba mucho a cómo era que funcionaba en todas esas, en ese ciclo. Mira, yo te hago una pregunta. Si vos tenés sueño, ¿no necesitas reconocer que tenés sueño? ¿No es una Sí, claro conciencia que sí, interoceptiva? sí, totalmente. Tengo sueño. Bueno, es una conciencia interoceptiva, porque vos podés decir, tengo sueño. Por lo tanto, si tengo sueño, hago algo para poder no dejar de tener sueño. Me voy a dormir. Hay Ujú, niños que se claro. resisten a eso. Entonces, lo que impacta es en esta rutina de sueño-vigilia. O hay adultos que lo que hacen es transformarles esas rutinas de sueño porque el papá viene a las 11 de la noche que quiere verlo, entonces lo pasan de rosca para que el papá lo vea y el papá que se aguante, viejo. El nene tiene que irse a dormir a la hora que se tiene que ir a dormir. Porque el sueño tiene una rutina. Se llama ritmos circadianos, ritmos circadianos. Esos ritmos circadianos donde los cambiás, cuesta un montón volver a darle otro ritmo. Ujú, Y eso sí está regulado por el hipotálamo, ¿por qué? Porque es consciente. Está mediado y modulado en la formación reticular, pero está, porque la formación reticular, ¿qué hace? Trabaja en el alerta. ¿Y el alerta qué es? En la parte de sueño-vigilia, o sea, nos da la vigilia, nos alerta para despertarnos. Pero el que nos despierta es el hipotálamo, porque el hipotálamo, ¿qué hace? Activa el sistema nervioso autónomo para ponernos en movimiento. claro, listo. ¿Ah? Sí, Es ahí gracias. el mecanismo. Clarito. Lía, Me dan un Lía. segundo, ya vengo. Un segundo que tocaron el timbre y debe ser uno de mis hijos. Denme un segundo. Ok, yo tengo una pregunta. No, pues no una pregunta. Voy aprovechando que me escuchan y que me ven. Perdón, niñas, pero llegó uno de mis hijos. Vale. Lía, Dime. una pregunta. ¿Cómo, o cómo diría uno el discurso de el olfatorio y que tiene que ver con el sistema límbico, que se origina el sistema límbico desde el olfatorio? Que tú lo has dicho 2 veces, pero quiero que me lo repitas otra vez despacio. Eso es filogenia. Ajá, por la Sí, o sea, filogenia. claro, filogenéticamente hablando, los seres más primitivos tenían, de acuerdo a las teorías evolucionistas dicen Sí. que los primeros seres tenían un cerebro primitivo que estaba conformado por un tronco encefálico, una médula espinal y ciertas estructuras como son el lóbulo olfatorio.
A partir de la adaptación que hizo esos seres que salieron del agua y se tuvieron que adaptar a la Tierra, lo que empezaron es a generar otras estructuras cerebrales que tienen que ver más con, hay algo que se llama alocórtex, ¿sí? Que tienen que ver con, uno es el arquicórtex y el otro se llama paleocórtex. El arquicórtex es este que yo te digo del bulbo olfatorio, que es lo más primitivo que hace. A partir de ese se genera otra estructura cerebral que se llama paleocórtex, que es el lóbulo límbico. El lóbulo límbico lo que hace es empezar a tener otras estructuras. ¿Qué es lo que va a hacer ese lóbulo límbico? Va a empezar a generar estructuras que guardan información, ¿sí? Como son el hipocampo y el cíngulo. Entonces, a partir de que esas estructuras guardan información, le podemos poner emociones y le podemos dar una conducta más alta. Ya no solamente nos vamos a paralizar o congelar ante alguien que nos quiere comer algo que voy a comer, sino que ya voy a generar dos conductas más avanzadas, que son la lucha o huida, ¿sí? Ante determinadas situaciones, que son mediadas por una estructura que es la amígdala, que la amígdala va a mediar el miedo, va a hacer el condicionamiento del miedo. Entonces, ahí, a partir de ahí, va a activar algunos centros, como son el hipotálamo, y de allí va a activar al sistema nervioso autónomo y endocrino. Posteriormente a que el sistema límbico se fue adaptando y fue generando esta acumulación de información, dijo, no, bueno, pero yo no quiero quedarme acá nada más, yo quiero impactar sobre el ambiente. No solamente que el ambiente me impacte a mí, sino que quiero impactar sobre el ambiente y se genera la neocorteza. De esa alocorteza, y paleocorteza o cerebro primitivo y cerebro emocional, sale la neocorteza en sus distintas estructuras, que lo más actual sería el prefrontal. ¿Para qué? Para poder tener procesos superiores. Por eso la praxis y la participación social son funciones integradas, que ya no son funciones nada más de canales sensoriales, sino que están integradas, que se integran a nivel de neocorteza, se estructuran a nivel de neocorteza para poder darnos una conducta mucho más adaptada y más compleja, que nos permite ir modificando el ambiente. El ambiente nos modifica y nosotros modificamos. Y de esta manera es como se fue generando todo lo que conocemos como cultura, por ejemplo, ¿sí? Y es de esta manera que lo que primero se va perdiendo es lo último que aparece. Por eso la gente que tiene procesos de mementización empieza a perderlo de las capacidades del prefrontal para ir hacia abajo. Que mucha gente le llama involución, pero en realidad no es una involución, sino que es una atrofia de las estructuras. Más o menos, hacia grandes rasgos. Genial, genial escucharte. Gracias, Lía. Bien. Lo que pasa es que hay que estudiar mucho filogenia. Es lo que hizo Giner. Giner estudió muchísimo filogenia. Bien, ¿algo más? Bueno, recuerden, voy a detener la grabación, recuerden